hermoso es ver, hermanos, el esfuerzo de los pequeñitos, ¿verdad? Que se esfuerzan en el camino de Dios, que no aprenden cosas seculares, sino aprenden cosas que verdaderamente a ellos les van a servir, les van a edificar. Y cuando sean más grandes, ellos van a recordar todas estas cosas. Amén. Vamos a seguir alabando, hermanos, en nombre de nuestro Dios. Y vamos a recoger la ofrenda en esta tarde. Vamos a decir nuestro texto que se encuentra en Deuteronomio. ...16 y 17. Dice de esta manera: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a poner este himno número 107. Dice este canto: me guía él con cuánto amor. Me guía él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor, al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía él, me guía él, me guía él, con cuánto amor. Pastor, si él ve que alguna de sus ovejas se va por un camino que no es, él va por nosotros y nos lleva en su camino. Amén. Qué hermoso canto, hermano, tiene mucho que no lo escuchaba. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Dice ese canto número 77: grande amor, profundo amor. Es nuestra primera parte de nuestros himnarios. 77.
ustedes, hermanos, que muchas veces o aún todavía no podemos comprender el grande amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque cuanto más pensamos que podemos comprender algo de sus pensamientos, es que nosotros escudriñamos la palabra de Dios y Él abre nuestro entendimiento aún más allá. Y para dejarle este lugar y hacerle una última oración, quisiera entonar, dice este hermoso canto, Tú solo eres Jehová, número 152 de nuestra primera parte, hermanos. Esta hermosa mañana podemos decir, tú solo eres Jehová. Tú hiciste, Señor, todas las cosas, Señor, que nuestros ojos pueden llegar a ver. Y aún más allá, Padre Celestial, después de este planeta, de esta tierra, todo el universo completo, Señor. Y de aquí, Señor, a cada uno llamas por su nombre. Esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios, el Todopoderoso. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, Padre Celestial. Y nuestra vida, Señor, al ver todas estas grandezas, Padre Celestial, nuestra vida, Señor, es insignificante, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres ese Dios todopoderoso, el gran yo soy, Padre bendito, porque por más, Señor, que queramos, Señor, conocerte, Señor, entenderte, Padre Celestial, eres grande, Señor. Tú eres santo, Padre bendito.
Bendito sea, Señor, en esta hermosa mañana, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú miras, Señor, nuestras vidas, Señor. Porque tú miras, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, Padre Celestial. Porque tú nos escudriñas, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, porque podemos conocer, Señor, que tú eres grande, Señor. Podemos, Señor, conocer que tú estás en todas partes, Padre bendito. En esta hermosa mañana, Señor, nuestro corazón, Señor, se agrada, Señor, de estar en este lugar, Padre bendito, Señor. Porque reconocen que tú solamente eres el único Dios. No esculturas que están allá afuera, no dioses que se han levantado en otros países, no. Tú eres el Todopoderoso y en esta hermosa mañana, Señor, nos hemos reunido con el único motivo, con el único fin, Señor, de darte la gloria de vida a tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, Padre bendito, Señor, porque podemos sentir tu presencia, Señor, porque podemos sentir tus caricias, Padre bendito, Señor. Gracias te damos, Dios eterno, Señor. Gracias, Señor, porque de eso poco, Señor, que nosotros conocemos acerca de ti, Señor, tú nos los has revelado, Señor, pero sabemos, Señor, que aún hay más, Padre bendito, Señor, y nunca podemos entenderlo, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque eso poco, Señor, nos los has revelado, Padre bendito, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre bendito, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, Señor. Y en esta hermosa tarde, Señor, también permítenos, Señor, que nuestro corazón, Señor, se llene de tu palabra, Padre bendito, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, palabras, Señor, en la vida de quien ha de predicar tu palabra, Señor. Que use, Señor, primeramente, Señor, como en toda predicación, Señor, a aquel que da tu palabra, Señor. Y asimismamente, Señor, que tu palabra sea compartida, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y la podamos, Señor, atesorar con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, y a llevarla, Señor, a cabo, llevarla por obra, Padre bendito, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a nuestras vidas y quede ahí atesorada, Padre bendito, Señor. Usa con grande poder, Señor, a quien ha de predicar tu palabra en esta hermosa mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque hemos podido estar en esta mañana juntos alabando y glorificando su nombre. También le doy gracias a Dios por la alabanza de los niños, porque los niños han podido también alabar al Señor por medio de el canto, por medio también de sus textos. Y bueno, hemos podido también, hermanos, alabar al Señor por medio de nuestra ofrenda, reconociendo de esta manera que todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios. Pero también, bueno, me gozo porque en esta mañana los niños han tenido esta participación, lo cual, hermanos, no es sencillo memorizar, organizar, pasar al frente, pero bueno, le doy gracias al Señor por el esfuerzo de Vicentito, por el esfuerzo de Isaac. Que el Señor bendiga a estos pequeñitos, que el Señor bendiga sus vidas, sus corazones, y más allá de lo concursado, que ellos atesoren, como todos los niños de esta iglesia, en su corazón lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto, bueno, es parte importante de la Escritura, conocer los libros que conforman este libro en sentido general, que es la palabra de Dios. Cada uno de los libros que conforman
este hermoso libro que tenemos. Entonces le damos gracias al Señor por los pequeños, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga sus corazones. Y bueno, detrás de ellos vienen más niños, más pequeñitos, que yo creo que también vienen con esa intención y ese ánimo. Bueno, por los pequeños quizás todavía no participan, pero va a llegar, yo creo, el momento en el que también van a participar y va a ser muy bonito, hermanos. Bueno, para mí va a ser hermoso ver a todos los niños participando con sus textos, con su alabanza, con todo lo que hacen. Le damos gracias al Señor por la vida de los niños en esta hermosa mañana. Así que, bueno, vamos a permitir que los niños salgan a su enseñanza con nuestras hermanas instructoras, y nosotros, hermanos, vamos a considerar en esta hermosa mañana la palabra de nuestro Dios. Una mañana que es, bueno, fría, quizás un poco nublada, fresca, y le damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, nosotros, y los niños pueden salir en Apocalipsis capítulo número 5. Vamos a ver, hermanos, la escuela dominical, que es muy hermosa en esta mañana, que tiene que ver con la sección de doctrinas fundamentales de la Biblia, parte 2. Ya tuvimos una parte 1, hoy vamos a tener una parte 2, y se titula, el tema de esta escuela dominical es la doctrina de la redención. La doctrina de la redención. Y hemos tenido, hermanos, diferentes enseñanzas que tienen que ver, todo esto tiene que ver, hermanos, con la salvación, con esta parte que usted y yo, bueno, esta parte del evangelio que usted y yo conocemos, usamos, mencionamos, que es la salvación. Los hermanos que han organizado, que han desarrollado estas escuelas dominicales, eso que es la salvación lo han ido desarrollando para que usted y yo veamos, hermanos, las implicaciones que tiene la obra de Cristo para cada uno de nosotros. Y vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 9. Apocalipsis 5, versículo número 9, hermanos. Y bueno, le damos gracias al Señor por su palabra, por este momento. Que el Señor bendiga nuestras vidas y hable a nuestros corazones por medio de esta hermosa enseñanza. Apocalipsis 5, 9. Dice la escritura de la siguiente manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a considerar esta escuela dominical que tiene que ver con esta hermosa doctrina, la doctrina de la redención. Y ya hemos visto algunas otras enseñanzas que tienen que ver con estos elementos que hablan de la salvación. La escuela dominical pasada, la parte 1 de esta sección de doctrinas fundamentales de la Biblia, recordamos, hermanos, que veíamos la doctrina de la sustitución. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Cristo entregó su vida por todos nosotros. Él es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que usted y yo merecíamos, hermanos, Cristo lo llevó por nosotros en aquella cruz. Su vida fue por nosotros, para que ahora usted y yo, hermanos, recibamos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Todo lo que usted y yo merecíamos pagar por nuestros pecados, Cristo lo pagó por nosotros en nuestro lugar. Pero ahora, hermanos, vamos a ver otro elemento
importante que es la redención, que usted y yo, bueno, constantemente quizás usamos el término, mencionamos la palabra cuando hablamos de la salvación. Hay himnos incluso que hablan de esta hermosa verdad. Ese himno que dice en negro fango, ¿cómo dice el coro? Soy redimido. Esto es muy cierto. Eso es una realidad, hermanos, en cada uno de nosotros. Y ahí, este pasaje que leíamos de Apocalipsis, vean, allá en el cielo, el cántico que se entonará, dice, es: con tu sangre nos has redimido. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que esta palabra significa y lo que la Biblia nos enseña acerca de esta hermosa verdad, la redención. Y nosotros afirmamos que somos redimidos, como dice el himno, soy redimido. Usted y yo, hermanos, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, somos redimidos. Somos rescatados. Eso es lo que significa esa palabra en un sentido general. Habla de liberación, habla de rescate, habla de salvación. Usted y yo somos redimidos. Esto quiere decir que somos libertados, somos rescatados ¿de qué? De la esclavitud del pecado y sus consecuencias. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. Y vamos a la condenación. Somos esclavos del pecado, pero ahora por la sangre derramada de Cristo, por su sacrificio, somos rescatados, somos liberados del pecado y de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora usted y yo no vamos, nuestro destino no es la muerte eterna. Ahora nuestro destino en Cristo es la vida eterna, estar algún día en la presencia de nuestro Dios. Todo eso por el sacrificio de Cristo. Así que usted y yo vamos a ver este aspecto que tiene que ver con realidades en nuestra vida, pero también tiene que ver con lo práctico. Somos liberados del pecado en un sentido espiritual, pero también en un sentido práctico. Usted y yo somos liberados de la prisión del pecado, somos liberados del dominio del pecado. Cristo nos ha dado libertad y ahora le seguimos a Él gracias a esa libertad que Él nos da. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, redención se define y lo podemos definir de una manera sencilla como libertad, como rescate, como salvación. Pero esta libertad, este rescate, hermanos, esta libertad que Dios nos da, no es nada más de palabra, por así decirlo, sino que hubo un precio que se pagó por esa libertad. Usted y yo somos libres y a nosotros esa libertad, ¿qué nos costó? No nos costó nada esa libertad, pero hubo alguien que sí pagó un precio y ese fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, hermanos, que esta libertad para nosotros no costó nada, pero Cristo sí pagó algo, que fue dar su vida para que usted y yo, para que fuésemos libres de nuestros pecados, libres de la condenación. La Biblia, hermanos, enseña este concepto, enseña esta verdad de la redención desde el Antiguo Testamento. Y nosotros vamos a ir viendo, hermanos, cómo esta parte, este elemento de la redención se va desarrollando en el Antiguo Testamento y se hace claro, se aplica, se hace una realidad total y completa en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto, la redención, es la base, hermanos, del cristianismo. Es la base del evangelio. Cuando usted y yo hablamos y predicamos el evangelio, estamos hablando de libertad, estamos hablando de salvación, estamos hablando de ese rescate
que se pagó por nosotros, que se dio por nosotros. Y esto, hermanos, son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Esto dicen los hermanos, algunos hermanos mencionan que es el corazón del Evangelio, la redención, la salvación. La redención, hermanos, es el rescate de Dios a los creyentes por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese rescate vienen beneficios a nuestra vida. Es un rescate que Dios nos da por medio de la muerte de Cristo. Y ese rescate trae beneficios a nuestra vida. Vean, hermanos, todo lo que usted y yo recibimos, y todo, hermanos, es por gracia. Todo es por amor. Todo es inmerecido. El rescate, ahorita lo vamos a ver, no lo merecíamos, pero Dios nos lo dio por su amor. Los beneficios de esa libertad no los merecíamos, pero Dios nos lo otorga a todos nosotros por su amor, por su bondad, por su misericordia. La redención entonces es eso, hermanos, un rescate. Y cuando hablamos de esta redención, hermanos, aquí tenemos que considerar varias implicaciones, que son una persona que es rescatada, alguien que es rescatado, el rescatado. ¿Quiénes son los rescatados? Todos nosotros. Somos los rescatados. Pero hay uno que rescata, que es el Redentor. ¿Quién es ese que nos rescata? Cristo, por medio de su sacrificio. Pero hay algo de lo que Él nos rescata a todos nosotros. Entonces, están estos tres elementos. Los rescatados, que somos nosotros, el que nos rescata, que es Cristo, y de lo que nos rescata, algo de lo que usted y yo somos rescatados. Entonces, vamos a ver esas tres implicaciones en el Antiguo Testamento y las veremos también aplicadas en nuestra vida. Usted y yo somos redimidos, somos rescatados. Como dice Apocalipsis 5:9, con tu sangre nos has ¿qué? Redimido, nos has libertado, nos has rescatado. ¿Quién hizo ese rescate? Aquel que es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, aquel que fue inmolado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos rescata, y ahorita lo vamos a ver, de la condenación, nos rescata del pecado. Lo que usted y yo no podíamos hacer para obtener nuestra libertad, Cristo lo hizo por amor a todos nosotros. La Biblia, hermanos, es muy clara al definir esto, al mencionar esto, al enseñar esto. ¿Quién es nuestro Redentor? Dios en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Redentor. Cristo es nuestro Redentor. Usted y yo que somos rescatados. Usted y yo hemos sido rescatados. Incluso, hermanos, cuando usted y yo compartimos el Evangelio a alguien y esa persona le entrega su vida al Señor por medio de ese mensaje que compartimos, usted y yo no adquirimos ni siquiera un mínimo porcentaje de ser los que rescatamos. Usted y yo nada más somos instrumentos que Dios usa para llevar ese mensaje de libertad. Usted y yo somos esos instrumentos, esas herramientas que Dios usa para llevar ese mensaje de libertad. Pero el que liberta es nuestro Dios. Él es el que nos da esa libertad y esa obra es total y completa de Él. Y usted y yo somos los beneficiarios, los que somos beneficiados por esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Este concepto, esta idea, la vemos desde el Antiguo Testamento, como les mencionaba. Y para ir viendo un poco, hermanos, cómo se va desarrollando esta idea de redención, de rescate, de libertad, nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo. Ahí vemos, hermanos, libertad, ahí vemos rescate, ahí vemos liberación de nuestro Dios, en este caso, para su pueblo, para el pueblo de Israel. El Éxodo, hermanos,
es el evento del Antiguo Testamento que pone las bases para comprender correctamente lo que es la redención. En el Éxodo, usted y yo podemos entender un poquito más lo que es la redención. Y lo vemos desde sus primeros capítulos. Vemos, hermanos, a un pueblo que estaba, ¿qué? Cautivo en Egipto. El pueblo de Israel estaba preso en Egipto. Eran esclavos en Egipto. El pueblo de Israel, ahí en los primeros 2, 3 capítulos, hermanos, vemos que el pueblo de Israel está en esclavitud. Esa era la condición del pueblo de Israel. Esa era la condición, hermanos, del pueblo. Y en un sentido espiritual, esa era nuestra condición. Estábamos esclavos, no de Egipto, sino del mundo, del pecado. Usted y yo, como el pueblo de Israel, estábamos en esclavitud. ¿Y qué podía hacer Israel para ser liberado de eso? No habían podido hacer nada. El enemigo era más grande y poderoso que él. Pero nuestro Dios, hermanos, intervino. Vean lo que dice Éxodo capítulo número 2, versículo número 23. Vean. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Vean, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Vean, usted lee los versículos antes de estos 2, 3 últimos versículos, no se menciona en ningún momento a Dios. No se había mencionado a Dios, pero en 2 versículos, hermanos, se menciona lo que Dios venía, lo que Dios iba a hacer. Dios es a Dios a quien clama. Dios quien oye, es Dios quien se acuerda, es Dios el que mira y es Dios el que reconoce, es Dios, hermanos, el que lleva a cabo esta obra de salvación. Vean, hermanos, que es total y completamente de Dios. Así usted y yo estábamos en algún momento, cuando veníamos al conocimiento del Evangelio como Israel, veíamos nuestra condición de servidumbre, de esclavitud. ¿Y qué hicimos? Clamamos a Dios. Señor, ¿qué de mí? Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, mira mi condición. Señor, mira, soy esclavo de esta situación. Señor, mira, soy esclavo de esto en mi vida. Esta situación en mi vida me aprisiona, me esclaviza, me tiene encerrado. Y ese clamor, hermano, sube delante de nuestro Dios. Y Él lo escucha. Y Él en Cristo nos da la libertad de nuestra esclavitud. Así como ocurrió con el pueblo de Israel. El Señor, nuestro Dios, hermanos, escuchó a su pueblo, el clamor de su pueblo, y se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas, hermanos, se encontraban cautivos en Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Dios escogió a Moisés como ese instrumento que él iba a usar para liberar al pueblo de Israel. Y usó a Moisés. Y fue por Moisés allá al desierto. Y llamó a Moisés. Y a pesar de que Moisés reconoció su incapacidad para llevar a cabo esta importante obra, Dios lo llevó, Dios lo usó. Y por medio de Moisés, Dios liberó a su pueblo. De una manera milagrosa, de una manera extraordinaria. Dios mostró, hermanos, poderosamente a través de sus prodigios y milagros que podemos ver en Éxodo desde el capítulo número 7 hasta el capítulo número 12, podemos ver los prodigios y milagros de nuestro Dios que Él llevó a cabo para mostrarle al pueblo de Israel su gran poder y finalmente, hermanos, liberar a Israel de Egipto, permitir que Israel saliera de ese lugar. Después de cada una de las plagas, nuestro Dios liberó a Israel
de la esclavitud. Y eso es lo que se cita en el Salmo 136. Vean, Salmo 136. Alguien que lea, a ver, que me ayude a leer versículos del 10 al 15. Salmo 136, versículos del 10 al 15. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vean todo lo que hizo el Señor resumido en estos 6 versículos, hermanos. Él hirió a Egipto, Él hirió a los primogénitos, Él, dice la palabra de Dios, con mano fuerte y brazo extendido, dio libertad y sacó a Israel del medio de ellos. Él destruyó a Faraón y a su ejército en el mar rojo e hizo pasar a Israel en tierra seca, porque Él es el Dios todopoderoso. ¡Qué grande, hermosa y extraordinaria libertad llevó a cabo nuestro Dios para liberar a su pueblo! Y esa misma impresión, así como cuando usted va leyendo todo lo que Éxodo enseña y va viendo todo lo que Dios hizo y nos impresionamos. Así, hermanos, cuando usted lea el Evangelio, impresiones. Porque así el mismo Dios que liberó a Israel con su poder, con su majestad, con su grandeza, es el mismo Dios que nos da libertad de nuestros pecados. Es el mismo Dios, el que estuvo con Israel, es el que está con nosotros y nos da libertad. Pero vemos en este libro de Éxodo que antes que los israelitas pudieran salir, Dios mandó una última señal, la cual terminaría de convencer al pueblo egipcio que dejara salir a Israel. ¿Cómo había estado Faraón antes de todas las plagas? Duro, su corazón duro. No los voy a dejar salir. ¿Quién es ese Dios del que tú me hablas, Moisés? ¿Quién eres tú? No voy a dejarlos salir, no se van a ir, y todo lo contrario, voy a aumentar la carga de trabajo en cada uno de ustedes. Y esa última señal terminó haciendo que Faraón dejara salir al pueblo de Israel. Y esa plaga fue una plaga de mortandad. Esa plaga, hermanos, consiste en que todo primogénito del territorio de Egipto moriría, con una excepción. Vean, aquel lugar donde el ángel de Jehová, el ángel del Señor, pasara y pudiese ver las manchas de sangre del cordero en los marcos de la puerta, ahí, hermanos, se entendería que un cordero inocente habría muerto y el ángel pasaría de largo, porque ahí una vida ya había sido entregada. Ese cordero inocente iba a ser el sustituto del primogénito. Ese cordero iba a ser el que muriera en lugar del primogénito. Ese cordero, hermanos, traería libertad a la familia y al primogénito. Ese cordero, hermanos, se convertiría en una imagen de nuestro Señor Jesucristo y su redención. Cuando Juan vio al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, que da libertad ¿de qué? Del pecado, que quita el pecado, que nos hace libres del pecado, libres de la condenación. Ese Cordero de la Pascua que murió en lugar del primogénito y le liberó de la muerte es nuestro Señor Jesucristo, que nos da libertad de la muerte, del pecado y de la condenación. Vean entonces cómo la redención está desde el Antiguo Testamento en el Éxodo. Y podemos ver, hermanos, cómo el ángel del Señor pasó y vio a los primogénitos egipcios
y cada uno de ellos murió. Desde la familia más humilde hasta la casa de Faraón, el primogénito murió en cada uno de ellos, hermanos. Y finalmente, nuestro Dios permitió por medio de esto que su pueblo saliera. Dice, bueno, ahí en el capítulo número 14 podemos ver cómo el pueblo de Israel salió y huyó de Egipto y pudo salir, pudo ser libre de esa situación. Vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer primeramente Éxodo capítulo número 6, versículos del 6 al 8. A ver, alguien que lo lea. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová, aleluya. Vean lo que dice el Señor: yo los libraré de la servidumbre. No Moisés, yo los voy a liberar. Y luego dice: os redimiré con brazo extendido. Ahí está, hermanos, la redención una vez más. Libertad, yo los voy a liberar, yo los voy a sacar. Y cuando los saque, versículo número 7, ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y me servirán y me seguirán y estarán allá en el desierto sirviéndome a mí y siguiéndome a mí. Entonces, ¿qué es lo que el Señor iba a hacer con el pueblo? Darles libertad. Y cuando estaban por entrar a la tierra prometida, Dios les recordó estas palabras. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. A ver, alguien que lo lea, por favor, hermanos. Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha escogido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais la más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vean, hermanos, si ustedes leen este pasaje, aquí está el Evangelio, ¿eh? Aquí está lo que usted y yo debemos considerar de nuestra vida en el Evangelio. Vean lo que dice el versículo número 1. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Si lo dejamos ahí, Israel diría: no, pues somos... El Señor nos escogió. De todos los pueblos de la tierra, Dios nos vio y vio que éramos los mejores. Pero ¿qué dice el versículo 7? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues que erais vosotros el más insignificante de todos los pueblos. Vean, hermanos, entre más insignificante se viese Israel, más grande iba a ver la redención y la misericordia de Dios. Usted y yo, entre más insignificantes, pecadores y pequeños nos veamos, más grande veremos la misericordia, el amor y la redención de nuestro Dios a todos nosotros. Si usted y yo empezamos a ver cualidades en nosotros y pensamos que por esas cualidades Dios nos rescató, pensaremos incluso que la salvación es algo que merecíamos. Pero el Señor les está diciendo: yo les escogí, yo les liberé, no porque eran ustedes el mejor pueblo, ustedes eran el más insignificante. Lo hice por cuanto Jehová que os amó. Vean, hermanos, lo que el Señor hizo por Israel fue ¿por qué? Y recuerden, en Deuteronomio el Señor está permitiendo que Israel estuviese por entrar a la tierra prometida. Pero ¿quiénes eran los que iban a entrar a la tierra prometida? Todos aquellos hijos de los que salieron de Egipto.
porque los padres habían que muerto en el desierto. Y aún así el Señor dice, porque Jehová los amó, a pesar de sus rebeliones, a pesar de su iniquidad, a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, a pesar de su condición, Dios permaneció fiel a su palabra, fiel a la promesa de Abraham, hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Por amor a ellos, dice la palabra de Dios, y por guardar el juramento a vuestros padres, yo los rescaté de servidumbre de la mano del rey de Egipto. Si ustedes van a entrar a la tierra prometida, si ustedes van a recibir esa heredad, si ustedes van a entrar a ese lugar que yo prometí, es porque les he amado, es porque guardé el juramento hecho a vuestros padres, es porque nuestro Dios es bueno, misericordioso y es fiel a su palabra. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Entonces vean, la redención hecha a Israel es por amor, por el amor que Dios tuvo a este pueblo, que nosotros lo vemos y fue un pueblo rebelde, pero nosotros no somos muy diferentes a ese pueblo. Sin embargo, el Señor nos dio libertad. El Señor, hermanos, nos dio vida y vida en abundancia para honra y gloria de su nombre. Entonces vemos, hermanos, en este pasaje los elementos que yo mencionaba al principio de la redención. Primer elemento, ¿quién era el redimido en el libro de Éxodo? El pueblo de Israel. Ellos eran los redimidos, los rescatados. ¿Quién fue el redentor? Nuestro Dios, quien usó a Moisés para liberar a su pueblo. ¿Y de qué fueron liberados el pueblo de Israel? De la servidumbre de Egipto. Vean, hermanos, aquí está la redención. Pero, bueno, yo estoy viendo que el tiempo está avanzando y yo quiero tocar una historia más del Antiguo Testamento para ver la redención. Y para esto, hermanos, vamos a ir al libro de Ruth. Ahí en el libro de Ruth, hermanos, encontramos de una manera también muy clara el concepto de la redención, el concepto del redentor. Lo vemos de una manera hermosa, preciosa, en la historia que vemos en el libro de Ruth. Cuando Noemí, vean, reconoce que vos es el pariente de ellas y es el pariente que les puede dar esa libertad, que les puede rescatar de la condición en la que estaban, que les puede rescatar de la situación en la que se encontraban. Y es que, bueno, recordemos que en el libro de Ruth al comienzo viene una crisis. ¿Cuál es esa crisis? Que hubo hambre en la región de Israel, hubo hambre, hubo escasez. Y dice la palabra de Dios que Elimelech, junto con su familia, junto con su mujer Noemí y sus hijos, fueron a los campos de Moab para hacer vida. Dice la palabra de Dios que estuvieron allá, pero murió Elimelech y sus dos hijos, dejando viuda a Noemí y dejando viuda también a Ruth y a Orfa. Me parece que es la otra mujer. Sí, es Orfa. La dejó viudas, se quedaron viudas ellas. Y decide volver a Israel porque recordó y escuchó, que la mano de Dios estaba sobre Israel, que Dios había visitado a su pueblo y ella volvió a Israel. Pero ¿cómo volvió? Con las manos vacías, sin nada. Una viuda volvió, una viuda que vivía en Israel, que vivía en aquel tiempo de Israel, estaba destinada a vivir en la pobreza. Entonces, dice la palabra de Dios, bueno, usted conoce un poco la historia, incluso dimos una serie de temas del libro de Ruth. Vemos cómo en la escritura se nos muestra que Ruth y Noemí llegaron a los campos de Belén y empezó Ruth a trabajar. Y vean lo que dice ahí el versículo número 20 del capítulo número 2. ¿Qué dice Ruth 2:20? Vean, por favor, y esperemos que este ruido que viene del exterior pronto termine.
ese hombre que te ayudó, Ruth, en los campos, es vos, es nuestro pariente y puede que redimirnos, puede rescatarnos. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Bueno, hay algunos que creen que por la pobreza muchos tuvieron que, lo que conocemos hoy, por así decirlo, empeñar o vender sus terrenos. Pero había ciertas leyes en Israel las cuales protegían la heredad de cada una de las familias de Israel. Bueno, Elimelech se fue sin nada y Noemí cuando regresó no tenía nada. Entonces había una ley en el pueblo de Israel la cual establecía que un varón de la familia del padre podía redimir a la viuda, en este caso, devolverle sus posesiones y también liberarla de la situación de pobreza en la que estaba. Entonces, a eso se está refiriendo aquí Noemí. Pariente nuestro es aquel varón y uno de los que puede redimirnos, uno de los que puede darnos salvación. Vos, hermanos, entonces aquí se convierte en el redentor de ellas. Él es quien puede rescatarlas de la situación de pobreza y de tristeza en la que se encontraban. Él podía ser su redentor. Dios proveyó un rescate para ellos, proveyó un rescate en la persona de vos. Y vamos a ver, hermanos, aquí algunos elementos que tienen que ver con lo que ocurre en el caso de Ruth, de Noemí y con vos. ¿Quién era este pariente redentor? ¿Quién era esta persona que podía redimir, en este caso, a Noemí y a Ruth y las podía liberar? Bueno, este redentor, hermanos, debía tener ciertas cualidades, características. La persona que podía redimir, por eso Noemí dice, perdón, él es uno de los que puede redimirnos. Él tiene esa capacidad y puede llevar a cabo esa función. Pero ¿cuáles eran los requisitos? Vean, aquí tengo los requisitos y ustedes van a hacer la comparación entre los requisitos del pariente redentor y nuestro Señor Jesucristo. Vean, ¿cuáles eran esos requisitos? En primer lugar, tenía que ser un pariente, tenía que ser un familiar de él, tenía que ser una persona de la familia. Por eso cuando vos, vos se dispone a redimir a mí y a mí, él dice, hay un familiar que tiene derechos en primer lugar que yo. Déjame resolver el asunto. Y bueno, ahí se ve en la escritura cómo este familiar se dio el derecho de redimir a vos en este caso. Entonces, debía ser un familiar el que era el redentor. En este caso, vos era parte de la familia de Elimelech. Y esto, hermanos, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se encarnó. Él vino a ser uno como nosotros en un sentido de su humanidad. Él vino a este mundo. El Hijo de Dios descendió a la tierra, hermanos, e hizo lo que tenía que hacer porque se hizo hombre. Su encarnación, hermanos, fue necesaria a fin de que fuese el perfecto redentor para cada uno de nosotros. ¿Quién debía morir, hermanos, por nosotros? Un ser humano, una persona como nosotros, una persona como nosotros, hablando de nuestra naturaleza humana. Por eso el Señor Jesucristo se encarnó, porque Él, hermanos, como hombre, ahora sí podía morir en nuestro lugar, podía morir por nosotros, nos podía dar esa libertad. Por eso Cristo descendió del cielo, por eso Él dejó su trono de gloria, hermanos, vino a este mundo y se encarnó. Y dice la palabra de Dios en Juan que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también menciona, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue uno como nosotros. Él fue un ser humano, hermanos, el cual vino con un solo propósito: ser aquel que nos iba a redimir de nuestros pecados. Así como vos era un pariente de estas mujeres y era el que podía redimirlas, Cristo, hermanos, para eso se encarnó y darnos la redención,
la libertad de nuestros pecados. Pero también este pariente redentor, hermanos, vean, debía estar capacitado para redimir, pues al redimir debía pagar un precio para rescatar la heredad y para poder de alguna manera sostener a la familia, en este caso a Ruth y a Noemí. Debía tener la capacidad, debía pagar ese precio, cualquiera que fuese el monto en cada caso. El precio debía ser pagado para rescatar, en este caso, a Ruth y a Noemí. Y Cristo, hermanos, es el único que pudo pagar el precio por nuestra redención. Ni usted ni yo podíamos pagar el precio ni por nosotros ni por alguna otra persona. ¿Por qué, hermanos? Porque el sacrificio para la redención de nuestros pecados debía ser sí un ser humano, pero no cualquier ser humano. ¿Cómo debía ser el cordero sacrificado en cada uno cuando la Pascua era celebrada? Un cordero limpio y sin mancha. El que debía morir por nosotros debía ser un ser humano limpio, santo y sin mancha, inmaculado, que no tuviese pecado. ¿Y qué ser humano, hermanos, en la historia de la humanidad ha vivido sin pecado? Solo nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nació sin pecado, es el único que no tuvo pecado y es el único que no practicó el pecado. Él es el único capacitado para redimirnos a todos nosotros. Así como el cordero era santo, sin mancha y sin ningún defecto, así Cristo es santo, sin mancha y sin pecado, el único capacitado para redimirnos a todos nosotros. La sangre de este hombre no debía ser cualquier sangre, debía ser la sangre derramada, debía ser la sangre de un hombre santo, de una persona sin mancha. Por eso dice en el pasaje que leíamos de Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 9, con tu sangre nos has redimido. Y no era cualquier sangre, hermanos, era la sangre de un hombre santo, sin mancha. Era la sangre de un hombre perfecto, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien es verdadero hombre y verdadero Dios, entregó su vida por amor a todos nosotros, hermanos. Entonces, vean, hermanos, cómo debía ser alguien capacitado para redimir. ¿Y quién es el único que podía redimirnos del pecado y de la condenación? Sino nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Pero también la persona, el pariente redentor, el pariente que podía redimir, tenía que ser libre, escuche, de la desgracia que había sobrevenido a la persona que debía ser rescatada. En este caso, a mí, ¿cuál era su desgracia? La pobreza. Vivían en pobreza, vivían en esta calamidad. Bueno, vos no debía estar en esa condición, sino debía ser libre de esa desgracia. Él era un hombre adinerado, él era un hombre de recursos, él era un hombre que no estaba en esa condición, sino que estaba capacitado, estaba ajeno a esa condición y podía redimir tanto a Ruth como a Noemí. Bueno, ¿cuál es nuestra desgracia, hermanos? El pecado. Vivimos en esa condición, todos nosotros vivimos en la condición de pecado. Bueno, ¿quién es el único que estuvo libre de ese mal que se llama pecado? Cristo. Es el único que estuvo libre de ese mal que se llama pecado. Hoy, hermanos, vemos con cómo se han levantado falsas doctrinas, falsos evangelios que quieren darle esta cualidad de libre de este mal a otros seres humanos. Por ejemplo, dice que María fue una de las personas que estuvo libre de este mal, de pecado. Eso no es así, porque María en su oración dice y reconoce a Dios como su Salvador. Y ella, como todos nosotros, murió. Y ella, como todos nosotros, hermanos,
tuvo que reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. El único libre de este mal, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Él nació sin pecado y vivió sin practicar el pecado. Como dice Hebreos capítulo número 4, versículos 15 y 16. A ver, alguien que lo lea, hermanos, por favor. Aleluya. Dice, uno que fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Que cuando venía la tentación, Cristo permaneció firme. Cristo permaneció firme. Mientras usted y yo quizás nos tambaleamos cuando viene la tentación, Cristo permaneció firme. Cristo, hermanos, vivió sin pecado. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:22. ¿Qué dice, hermanos? Aleluya. No, Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni qué, ni se halló engaño en su boca. Y continúa diciendo que cuando le maldecían, no respondía a la maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Todo eso, hermanos, es evidencia de que nuestro Señor Jesucristo fue libre de ese mal que se llama pecado. Él fue capaz de redimirnos. Él se encarnó para redimirnos. Y Él estuvo libre de pecado para que usted y yo fuésemos libres de ese mal. Pero también, hermanos, el pariente redentor tenía que tener el deseo de redimir. Tenía que hacerlo por su voluntad. No era como que lo obligaban a fuerzas, lo tenían que hacer. Y vean, hermanos, lo que dice precisamente de este aspecto, hablando de voz, en Ruth capítulo número, a ver, ahorita les digo el capítulo, número 3, versículo 18. A ver, alguien que lo lea, hermano. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluyase el asunto hoy. Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y efectivamente, hermanos, vos no descansó hasta que, hasta casarse con él. Hizo todo lo que estuvo a su alcance. Fue a buscar al fulano, se paró a la entrada de la puerta, ahí estuvo gran parte del día, lo esperó, lo llamó testigos, hizo todo el procedimiento, lo hizo correctamente, recibió el derecho de poder redimir a Ruth y a Noemí, y al final, hermanos, dice la palabra de Dios que el pueblo fue testigo de esa obra, el pueblo fue testigo de esa boda, de ese momento, y las mujeres. Ruth capítulo 4 versículo 14 dice, entonaron un canto: loado sea Jehová, que hizo que no te faltara pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama la ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vos no descansó hasta que no redimió a Ruth y a Noemí. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Dejó su trono de gloria. Dice la palabra de Dios que se encarnó, se hizo obediente. Dice la escritura en Filipenses 2: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. De su libre voluntad Él
decidió encarnarse. De su libre voluntad, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De su libre voluntad, porque Él así lo quiso hacer, entregó su vida y por amor a todos nosotros murió, por amor a todos nosotros nos redimió, por amor a todos nosotros, hermanos, nos dio libertad. El pariente redentor tenía que estar deseoso de hacer, y Cristo, hermanos, lo hizo por amor a todos nosotros. Vean, hermanos, entonces que en el libro de Ruth encontramos la idea de la redención, como también, hermanos, la podemos ver en lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, hermanos. Es vos el que rescata, es Cristo el que nos rescata, hermanos. Aunque Él, y en todo esto vemos estos ejemplos de mediadores, de hombres que rescataron, de hombres que llevaron a cabo esta obra, esta función. Es nuestro Dios, el perfecto redentor en cada uno de nosotros. Él, hermanos, dio su vida por amor a todos nosotros. Y vean lo que la Escritura señala, lo que la Escritura afirma de nuestro Dios en unas citas que tengo aquí. Vean, por ejemplo, Isaías 43:14. Adelante, hermano. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envía a Babilonia e hice descender como cautivos a todos ellos, aun a los caldeos de las naves que se gloriaban. Ahí está, dice Jehová, Redentor vuestro. Está hablando de que el Señor iba a ser el que les iba dando la libertad de la cautividad en la que se encontraban. Pero vean cómo la idea de redención está asociada con la persona de nuestro Dios, Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel. Isaías 47:4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Nuestro Redentor. Israel decía, Él es mi Redentor. Y nosotros también podemos decir, nuestro Redentor es el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. Jeremías 50:34. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. El Redentor de ellos no es cualquiera, sino ¿quién? El fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese es nuestro Redentor, hermanos. Ese es el Redentor que había sido prometido para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, tenía la promesa de un Redentor. El pueblo de Israel, hermanos, tenía la promesa de alguien que les iba a liberar de sus enfermedades y sus dolores. El pueblo de Israel tenía la promesa de alguien que les iba a liberar de sus rebeliones, que iba a ser molido por sus pecados, que iba a ser como cordero llevado al matadero, que iba a cargar el pecado de ellos, que iba a poner su vida en expiación por su pecado, que iba a dar su vida por todos ellos. El pueblo de Israel sabía que iba a venir alguien que moriría por sus pecados. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, hermanos, el pueblo de Israel sí esperaba un Redentor, pero no un Redentor como del que habla Isaías 53, sino un Redentor que les liberase del yugo de los romanos. Eso es lo que esperaban. Por eso cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén dijeron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, líbranos ahora, Señor, líbranos ahora, Jehová. Y vieron a Cristo y pensaron que Él les iba a dar la libertad política que tanto anhelaban. Pero hermanos, no era libertad política lo que el pueblo de Israel necesitaba, era la libertad de sus pecados. Era la libertad de sus maldades, era la libertad de su corrupción, era la libertad de su carne, era la libertad, hermanos, que todo hombre necesita.
y solo unos pocos pudieron reconocer esa condición. Solo unos pocos pudieron ver esta situación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Simeón, cuando vio al Señor Jesucristo entrando al templo como un bebé, Lucas 2, versículo 29, declara las palabras de Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos aquel que tú has dispuesto para redimirnos de nuestros pecados. Y más adelante Ana, la profetisa, en Lucas 2:38 dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Todos los que esperaban ser redimidos, decía Ana, es ese niño, es ese bebé, es ese pequeñito. Ese niño, hermanos, es el que creció y murió por nuestros pecados, murió por todos nosotros. El sacrificio perfecto, el sacrificio, hermanos, que pagó el precio completo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí en la cruz, exclamó: consumado es, tetelestai, pagado está, hecho está. Ya no más sacrificios, ya no más obras, ya no más actos que hacer. El precio está pagado. El rescate ha sido llevado a cabo completamente, y todo eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Hoy vemos, hermanos, como muchos quieren hacer méritos para alcanzar el favor de Dios, méritos y obras para poder algún día estar en la presencia de nuestro Dios. Pero usted y yo podemos decir con toda seguridad: soy redimido, soy salvo, soy rescatado, mi vida ha sido liberada, yo soy salvo para la gloria y honra de mi Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando exclamó esas palabras, consumado es, llevó a cabo esa obra perfecta para cada uno de nosotros, hermanos. Dice ahí en Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden liberar a las personas del pecado. Pero vean, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, su vida por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, con su vida, Cristo nos dio la salvación de nuestros pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Entonces vean, y podemos ver en todo esto lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Somos libres por la obra de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios por esa hermosa realidad, la cual es declarada en el Salmo número 130. Vamos a leer este salmo, hermanos, y con este salmo vamos a terminar con esta escuela dominical. Salmo 130. Lo voy a ir leyendo, hermanos, voy a ir comentando algunas cosas, y con este salmo, que vean cómo el salmista ya desde aquel tiempo le pedía al Señor y le rogaba al Señor esa redención, y cómo esa obra, esa realidad fue llevada a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vean: esperanza en que Jehová dará redención. Ve qué bonito lo que dice este salmo, y cómo es titulado: esperanza en que Jehová dará redención. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Vean, aquí está, hermanos, nuestra condición. Jehová, si mirares a los pecados, si mirase solo al pecador, sus pecados, sus rebeliones, sus maldades, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? La respuesta es nadie. Nadie se puede presentar delante de Dios
Porque ¿qué vería el Señor en nosotros? Pecado, rebeldía, iniquidad y maldad. Pero en ti, dice el salmista, hay perdón. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, porque en Dios hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que aquellos hombres pastores que están en la noche cuidando a las ovejas, tensos, temerosos de que alguna oveja sea arrebatada, y esperan con ansias el amanecer. Más que esa esperanza que tienen ellos, yo espero en ti, oh Jehová, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y vean, abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y Cristo, hermanos, vino a eso, a redimirnos de todos nuestros pecados. Por eso, cuando el ángel se apareció a José y le dijo: no temas por recibir a María, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Cristo, hermanos, en nuestro Dios, hay abundante redención. La salvación es para todo el mundo, pero solo aquel que cree tiene vida eterna y recibe, hermanos, el perdón, la libertad que ninguno de nosotros podemos obtener, sino solamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor, hermanos, por esa obra maravillosa que Él llevó a cabo por cada uno de nosotros, y ahora somos libres del pecado, libres, hermanos. Y yo por ahí leía a un hermano que decía esto: los esclavos eran liberados por un amo. En aquel tiempo los esclavos tenían que pagar cierta deuda, pero había esclavos que no la podían pagar. Entonces habían amos bondadosos que pagaban el precio por el esclavo, y le decían al esclavo: eres libre, te puedes ir. Pero el esclavo, por amor a ese amo, se quedaba con él y le servía. Y como evidencia, bueno, el amo los marcaba, les ponía una marca para decir: ahora eres mío. Pero no porque tú me debas algo, sino porque ahora tú por gratitud me quieres servir. Y eso, hermanos, es lo que pasó con nosotros. Cristo nos liberó, nos rescató del pecado, pero ahora usted y yo, por gratitud y amor a Él, le seguimos y decimos: Él es mi amo. Por eso nosotros, usted y yo, hermanos, servimos al Señor, pero no como lo hace un esclavo, sino que lo hacemos por amor, por gratitud y por alegría de servir a aquel que nos dio la libertad de nuestros pecados, de nuestra prisión. Damos gracias al Señor, hermanos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos de acuerdo con este estado de redención que Dios nos ha concedido. Esperemos por la vida del Espíritu Santo en nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros, nuestra futura redención. ¿Cuál es esa futura redención? La resurrección de nuestros cuerpos. Cuando seamos, hermanos, transformados, cuando nuestras vidas sean transformadas y estemos algún día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy gustamos un poco de esa redención, pero algún día, hermanos, cuando nuestros cuerpos sean transformados, nos gozaremos y nos deleitaremos de estar en la presencia de Dios, pero ya no con estas debilidades, sino ahora con una vida transformada. Todo eso por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar ese himno que les mencionaba al principio. En negro fango yo estaba hundido, y ahí perdido Jesús me halló, y por su brazo fuerte extendido, bien,
de aquel peligro me rescató. Y declaramos, soy redimido. Esto es muy cierto. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Y después de este himno vamos a hacer una oración, hermanos, para agradecer a nuestro Dios lo que vino a hacer por cada uno de nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a entonar este himno. En negro fango yo estaba hundido, ahí perdido Jesús me halló, y por su brazo fuerte extendido de aquel peligro me rescató. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Por eso mi alma agradecida, aquí rendida, le da loor. Por esa llama que está encendida y que me infunde un santo ardor. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Si estás caído como yo estaba y tu alma vaga lejos de Dios, Cristo es tu amigo, dale tu carga, que solo Él salva y da perdón. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Muy pronto unidos los escogidos, ahí estaremos con el Señor. De gracia llenos, siendo testigos que por los siglos es Dios de amor. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde, porque aún estando muertos en delitos y pecados, aún estando, Señor, en esa condición pecaminosa, esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos del enemigo, aún, Señor, sin en nosotros haber algo digno de admiración, aún, Señor, sin haber en nosotros algo digno de ser admirado, de ser considerado, tú nos amaste, Señor. Gracias. Y nos diste libertad, nos redimiste. Gracias, Señor, te damos por esa obra maravillosa hecha por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, por amor a todos nosotros, Señor. Gracias, gracias te damos, bendito Dios. En esta tarde te alabamos, en esta tarde te glorificamos. Nuestra alma, nuestro corazón, Señor, se regocija, nuestro corazón se llena de gozo, Señor. Nuestra vida se llena de alegría. Hay gratitud en nuestros corazones, porque estábamos en negro fango,
en pecado, en miseria, sin haber en nosotros nada. Éramos como Israel, el más pequeño e insignificante de todo, pero aún así, Señor, nos amaste y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y por esa redención reinaremos algún día y estaremos en tu presencia por toda la eternidad. Al Cordero que fue inmolado sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder. A ti, Señor, sea el reconocimiento. Yo te alabo en esta tarde. Bendito sea tu nombre. Te exaltamos. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por esa libertad que ninguno de nosotros podíamos alcanzar. Ninguno de nosotros podíamos llevar a cabo, Señor, sino solo tú, el único Dios verdadero, sino solo tú, Señor, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Rey, nuestro Dios, el Todopoderoso. Tú, bendito Dios, nuestro Señor Jesucristo, dejaste tu trono de gloria, te encarnaste, tomaste forma de siervo, te hiciste semejante a nosotros, y estando en esa condición, te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, eres exaltado hasta lo sumo y tienes nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre, delante de ti, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la honra y gloria de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por estas hermosas verdades, por esta realidad de la cual tu palabra nos habla, Señor. Ayúdanos a vivir en función de ella. Ayúdanos a vivir conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir, bendito Dios, como verdaderas personas que han sido libres del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, para también dar a conocer a las personas a nuestro alrededor que solo en ti hay libertad, Señor. Gracias, Señor, te damos por esa hermosa libertad. Como dice aquella alabanza, libre, yo soy libre. Tú nos has hecho libres del pecado, libres de la condenación, libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas han sido las cadenas que tenían aprisionado, tenían atado a mi corazón. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Yo te alabo, yo te exalto, yo te doy a ti la alabanza en esta tarde. Y que nunca, Señor, nunca dejemos de maravillarnos por la hermosa obra que viniste a hacer por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy en esta hermosa tarde por esta hermosa escuela dominical, Señor, la cual nos ha hablado de las maravillas que tú has hecho por cada uno de nosotros, y que nunca, Señor, nunca olvidemos que tú eres nuestro sustituto, que tú eres nuestro redentor, y que solo a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Te lo pedimos y te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Que el Señor, hermanos, nos ayude siempre, en todo momento, a recordar de dónde nos rescató y todo lo que vino a hacer por cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias, hermanos, en esta hermosa tarde por estos momentos, por el culto que hemos tenido en este día. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido alabar y glorificar su precioso nombre. Y antes de
salir y dar algunos avisos. Yo quisiera, hermanos, que orásemos por las necesidades que hay entre nosotros. Yo quisiera pedirles, hermanos, que sigamos orando por el sobrino de nuestro hermano Arnold, por Dan, por Davidito, por Miguel, por estos muchachos, que el Señor bendiga a estos jóvenes, a estos muchachos, que el Señor sea con ellos, que el Señor siga fortaleciendo a nuestro hermano Arnold y a su familia. Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos. También, hermanos, yo quisiera pedirles que estemos orando por nuestro hermano Felipe, por su mami, nuestra hermana Marta, por nuestro hermano Gama, también por el hijo de nuestro hermano Felipe, y también por nuestra hermana Anita, que el Señor bendiga a nuestra hermana, y pedir al Señor que fortalezca la vida de nuestra hermana Anita y también la vida de su mami, que no ha estado enfermita, que el Señor fortalezca a nuestros hermanos, y también por aquellos hermanos que pues, no han podido venir, no han podido estar con nosotros, que el Señor también sea con ellos, por nuestra hermana Luchita, por nuestra hermana Agustina, por nuestro hermano Leo, por nuestra hermana Vero, por los pequeñitos, que el Señor bendiga este hogar, a esta familia, que el Señor sea con nuestros hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, y también dar gracias al Señor, hermanos, por estas flores que han puesto, que se ha puesto en este día, que huelen bonito. Bueno, a mí me llega aquí el olor de las flores, huelen muy bonito. ¿Quién las puso? Nuestro hermano Naúm. Que el Señor te bendiga, Naúm, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga la vida de tu familia, a nuestra hermana Karen, que el Señor siempre para nuestros hermanos provea lo necesario, que el Señor bendiga el trabajo, que el Señor bendiga la fuente, el recurso, y también estemos orando por la familia de nuestra hermana Karen, por su hermano Rubén, y por la esposa de Rubén, que se llama América, ¿verdad? Entonces vamos a orar también por el hermano de nuestra hermana Karen, por la familia, que el Señor bendiga a este hogar, a esta familia, que el Señor haga la obra para honra y gloria de su nombre. Y también por quien haya preparado el talento de este día. ¿Quién lo preparó? Nuestra hermana Miriam, ¿verdad? Mi hermana Miriam. Que el Señor bendiga a nuestra hermana, que el Señor bendiga a sus nietecitas también, que el Señor bendiga el recurso también de donde ha salido este trabajo, la venta de este talento que se llevará a cabo en este día. Y no sé, hermanos, si hubiese alguna otra necesidad, bueno, ustedes la pueden compartir y estaremos orando por cada una de ellas. Así que vamos a hacer esta última oración, hermanos. Yo quisiera pedirle a mi hermano David si pudiese dirigirnos en esta última oración, y después, mencionaremos algunas cosas más, hermanos. Entonces, vamos a orar por estas necesidades. Amén. Amén. También, entonces, vamos a orar por Ian, por Zoe, también vamos a estar orando por la familia de nuestra hermana Juanita, por mi suegro, por mis cuñados, que el Señor bendiga al hogar, a la familia, y el Señor, sea el que toque los corazones. Vamos a hacer esta oración, hermanos, y le dejamos el lugar a nuestro hermano David. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermanos, incluye su rostro. Bendito Padre Celestial.